Mi nombre es Norma Castillo y hoy les traigo una reseña de unos labiales de la línea de Flor Mar que son de efecto mate. Aquí se los voy a estar mostrando estos 4 tonos. Pueden ver aquí, les voy a estar dejando pues el tono de cada uno en lo que vaya haciendo yo la aplicación de estos labiales. La verdad tienen una fórmula muy bonita, no son indelebles, son labiales como en mate, tienen una fórmula así como aterciopelada, muy ligera, muy bonita. La verdad me están empezando a gustar mucho estos labiales de esta línea de Flor Mar y quería yo mostrárselos acá. Nunca yo traigo, casi nunca me pongo de este tono de labiales, pero en esta ocasión les quise dar la oportunidad como que a estos tonos. Y vamos a comenzar con esta reseña. Bueno, aquí pueden ver estos labiales en el catálogo de Stan Home. Aquí es donde pueden encontrar esta línea de cosméticos de Flor Mar. Pueden ver aquí lo que nos dice: consigue la máxima saturación de pigmentos en una fórmula líquida que se transforma en mate en minutos. Es una fórmula, la verdad, muy bonita. A mí me han estado gustando estos labiales y lo que nos dice que trae 4.5 mililitros cada labial es lo que contiene de producto. La verdad son unos tonos muy bonitos. Tiene desde los nude, rojos, rosas, morados, y pueden ver aquí que les estoy mostrando esto es el precio que viene en el catálogo de la campaña número 9. Esta es la que apenas se fue, precisamente hoy se fue esta campaña, hoy que es miércoles 26 de mayo. Y bueno, aquí les voy a estar mostrando este tono rosa. La verdad se ve muy neón ya puesto en los labios, pero es un labial muy bonito. Y este es el tono Espresso Me Fucsia. Es un tono rosa Barbie, pero creo que yo lo siento como ya muy neón en los labios. Pero sí se los recomiendo para todas esas que son amantes del rosa, pues les recomiendo este tono tan bonito. Y pueden ver que es un tono que no se ve exactamente igual al catálogo, pero la verdad ya cuando pigmenta se ve espectacular ese tono en los labios. Y vamos a pasar con este tono que creo que de estos 4, este fue mi favorito. Este es el tono Dark Burgundy. Es ese tono como ladrillo, es un tono ladrillo, pero yo pensé que era como un nude, así viéndolo en su envase, pero la verdad pigmenta bastante potente. Lo van a estar viendo ahorita en los swatches y también cuando ya lo esté probando en los labios, y es uno de mis tonos favoritos, este que está aquí. Pueden ver, es un tono precioso. Y también este rojo, como pueden ver aquí, es el tono Satin Red, que la verdad siento que ya es un subtono ya muy naranja. La verdad no lo veo rojo, lo veo naranja, así como neón. Y es un tono muy bonito, es de los pocos que yo tengo estos tonos naranjas. Y por supuesto ya neón, pues no tengo ningún tono así, por eso lo escogí en esta línea de Flor Mar. Escogí estos tonos que no son muy comunes en mi colección. Y también este que ven aquí, que ya es un tono más fuerte, como más dark, y es el Chic Aubergine. Es un tono también muy bonito, ya tirándole morado vampi. La verdad me sentí cómoda con esta fórmula y con el tono, no pensé que me fuera a gustar, y aquí vamos a estarlo probando. Y de hecho es el que me dejé puesto porque me gustó bastante, y ya se los voy a estar ya mostrando ya cómo se ve en los labios. La verdad estoy muy contenta con estos labiales, y vamos a pasar con los swatches y probarlo en los labios para que vean ustedes cómo quedan. Vamos a comenzar con esta reseña.
Déjenme en los comentarios qué les pareció estos labiales. A mí la verdad me gustaron bastante. Les dejé aquí el costo de estos labiales. Se venden en la línea de Stan Home, en el catálogo de Stan Home. Es donde los pueden encontrar. Vienen bastantes labiales en esa línea, en ese catálogo de Stan Home. La verdad se maneja esta que es Florma. Estos son los de Florma. Vienen cosméticos muy buenos ahí. Pues aquí pueden encontrar como estos labiales en ese catálogo. Entonces miren, estos labiales la verdad me gustaron bastante. Déjenme en los comentarios qué les parecieron estos labiales. Los tonos que yo escogí pues son algunos tonos que no son muy comunes, como este rosita que es como que muy neón, y este que está acá abajo, este tono como bumpy, como muy fuerte, un morado intenso. Entonces déjenme en los comentarios qué les parecieron estos labiales. Esto sería todo por esta ocasión. No olviden suscribirse, darle a la campanita de notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bendiciones para todos.